En la siguiente lección veremos cómo dar salida a nuestros diseños. Para ello comenzaremos viendo las funciones que Illustrator nos ofrece y mientras tanto las iremos poniendo en práctica. Comencemos con las dos primeras, guardar y empaquetar. Su finalidad es muy simple, hospedar nuestros documentos y salvarlos para posteriormente seguir trabajando con ellos. Pero ahora bien, entonces ¿cuál es su diferencia? Pues con guardar lo que lograremos es salvar nuestro documento, pero empaquetar, además de nuestro documento, también reunirá todos los recursos que se encuentren dentro de este. Por ejemplo, si en nuestros diseños hay ya sea texturas, tipografías, imágenes o cualquier otro recurso, al empaquetar, todos estos serán reunidos en una misma carpeta. Por eso, esta función es la idónea si, por ejemplo, queremos llevarnos nuestro documento de un ordenador a otro, o enviárselo, por ejemplo, a un compañero de trabajo para que siga trabajando con él, ya que de guardarlo y enviárselo, posteriormente le saltarán muchísimos errores, ya fuera porque no tiene adjuntas las tipografías, texturas o todos estos recursos de los que estábamos hablando. Otra aplicación muy interesante para la función de empaquetar es si, por ejemplo, en nuestro ordenador estamos manejando ya desde hace mucho tiempo un documento y en él hemos ido introduciendo infinidad de ficheros que ya no sabemos ni dónde se encuentran. Entonces lo que lograremos con empaquetar es que Illustrator automáticamente localice todos estos y los ubique en el lugar donde le digamos. Ambas funciones trabajarán con archivos de documento, como por ejemplo el clásico de Illustrator, PDF, EPS, SVG. Estos son formatos abiertos, que como ya vimos, lo que quiere decir es que si los salvamos, posteriormente podrían ser totalmente editables. Además de todo esto, serían vectoriales, que significa que podemos cambiar la escala a la grandalla que deseemos sin que lleguen a perder ni una pizca de calidad. Así que vamos a ver cómo funcionan. Recuerden que ya vimos muy sencillo, para guardar simplemente le daremos archivo, guardar como, le buscaremos una ubicación, en mi caso una carpeta llamada archivo de salida que se encuentra en escritorio, le daremos un nombre y guardar. Como ya lo había hecho anteriormente, me pedirá si lo quiero reemplazar y le daré que sí. Para las siguientes veces no hará falta venir a archivo guardar como, simplemente con darle archivo y guardar, Illustrator ya sabría dónde ubicarlo. Otra manera todavía más rápida de hacerlo sería con el comando control más S. Por otro lado, para realizar el empaquetado, simplemente daremos a archivo, empaquetar. Seleccionaremos todas estas casillas inferiores, le asignaremos un nombre a la carpeta y le buscaremos una ubicación. Ahora, como podremos ver, Illustrator, además de nuestro documento, también nos ha adjuntado las tipografías en esta carpeta. Si hubiéramos estado trabajando con archivos mucho más complejos que contaran con una serie de recursos, estos también estarían reunidos por esta zona en sus respectivas carpetas. Si ahora deseáramos comprimir estos archivos para enviárselos a nuestro compañero de trabajo, simplemente seleccionando todos ellos, daríamos botón derecho y añadir al archivo. OK, y aquí tendríamos creado nuestro RAR con un peso ínfimo que ya podría ser enviado para posteriormente descomprimirse y seguir trabajando con él sin ningún inconveniente. Por otro lado, pongamos que nuestros diseños ya están completamente aprobados y lo que queremos es llevárnoslos a los diferentes medios digitales, como puedan ser pantallas ya sea de móviles, ordenadores, tablets. ¿Para aquí cuál será la función más idónea? Pues encontraremos la de exportar, que la principal diferencia entre las dos anteriores es que nuestros documentos pasarán a ser archivos de imagen gráfica. Esto quiere decir que ya no serán abiertos y editables, sino que serán archivos cerrados. Pero a su favor, estos adquirirán una compresión muy significativa, lo que nos permitirá subirlos a la nube, enviarlos o descargarlos de una manera mucho más ágil. Además de todo esto, nuestros archivos ya no estarán formados por vectores, sino que ahora estarán formados por píxeles. Entre los formatos de exportación más conocidos encontraremos el clásico JPG, el PNG, el ZIF, entre muchos otros. Vayamos a poner en práctica esta tercera función. Para ello daremos a archivo, exportar y exportar como. Buscaremos una ubicación, en este caso por ejemplo en archivo de salida voy a crear una carpeta que se llame
exportación, y dentro de esta le daré a exportar y OK. Ahora si vamos al lugar donde lo guardamos y abrimos el archivo, veremos como a priori parece que haya sucedido un error. Además del diseño que queríamos exportar, también han aparecido estos dos. ¿Y a qué se debe esto? Pues porque si venimos a Illustrator nuevamente, aunque no lo estuvieran viendo, al lado de esta mesa de trabajo habían dos más. Y al dar a exportar, Illustrator lo que hace es llevarse todo, absolutamente todo lo que se encuentre dentro de nuestro documento. Ahora bien, entonces, ¿qué tendríamos que hacer para llevarnos solo esta parte o las tres pero por separadas? Pues vendríamos a exportación, borraré la que ya hice anteriormente y ahora, atentos, muy importante. Clicaré en la casilla usar mesas de trabajo y ahora Illustrator me permitirá exportar con las opciones de todo o rango. Si la dejo en todo, lo que hará será exportarme estas tres mesas por separado. Pongámoslo en práctica. Le daré a exportar. OK. Y aquí las tendríamos. 1, 2 y 3. Pero ¿y si por ejemplo quisiera solo exportar una de ellas? Pues recordemos, le daremos a usar mesa de trabajo. Ahora a rango. Y seleccionaré entre la 1, la 2 o la 3. En este caso le daré por ejemplo la 2. Exportar. Y aquí la tendríamos. Otra opción que Illustrator nos permite desde la casilla de rango es hacer una exportación múltiple individualizada. Por ejemplo, podríamos decir que de estas tres quisiéramos exportar la 1 y la 3. Pues para ello le daríamos 1,3. Si tuviéramos, por ejemplo, 20 mesas de trabajo, le podría dar la 1, la 3, la 5, la 14, la 17. E Illustrator únicamente nos exportaría estas mesas determinadas. Otra opción, por ejemplo, sería si tuviéramos 20 mesas, para exportar de la 1 a la 10, lo que haríamos sería poner un guión 1 y 10. Simplemente de la 1 a la 10 se exportarían y desde la 10 a la 20 no. Por último, para hacerlo todavía un poco más rebuscado, si tuviéramos 20 mesas y quisiéramos dejar de la mesa 10 a la mesa 15 fuera, lo podríamos hacer de la siguiente manera. Diríamos que de la 1 a la 10 sí y, que de la 15 guión a la 20 también. Como vemos, simplemente quedarían fuera de la 10 a la 15. Y con esto ya podríamos dar por concluida la lección. Espero que les haya quedado totalmente clara y si por cualquier cuestión hubieran tenido algún inconveniente en el apartado final, les recomiendo que revisen la lección de mesas de trabajo. Mucho ánimo y nos vemos en la siguiente.